Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy iniciaremos con una lectura, Manuela, color canela, publicado por el Fondo de Cultura Económica, escrito por Elena Dresser y pertenece a la colección de especiales de A la orilla del viento. Dice así: Manuela tiene la piel color abeja, color ardilla, color alondra. Todos los días toma y toma el sol, porque le gusta verse color caramelo, color cacao, color canela. Alguien le dijo que los rayos del sol vuelven a las Manuelas color dorado, color dulce, color dátil. Y como ella lo que más desea es lucir color chinchilla, color chocolate, color chirimía, toma y toma el sol. Pero hay una nube color sal, color suero, color sacarina que está celosa de Manuela por su color guitarra, color galleta, color ganapiñada y siempre le tapa el sol. «Quítate de ahí», le dice Manuela. «¿No ves que quiero tostarme de color miel, color maní, color mamey?» «Pero si ya tienes color esponja, color escoba, color espiga», le contesta la nube. «En cambio, yo todo el día estoy bajo el sol y sigo con mi color nata, color nevado, color neblina». «No hagas berrinche, nube», le dijo Manuel una tarde. «Ya tendrás color faisán, color flor, color frambuesa». «¿Cuándo?», preguntó la nube. «No veo que me cambie este color vaho, color viento, color vapor». «Muy pronto», le contestó Manuela. «Cuando recuerdes que eres agua y que te necesitan sobre la tierra, entonces vas a convertirte en lluvia. Dejarás ese color iris, color invierno, color iglú. Lavarás los árboles y los techos. Abrirás camino entre las piedras y los surcos. Y aunque no lo creas, nube, lucirás color zanahoria, color zapote, color zarzamora. También correrás por los canales, los arroyos y los ríos, pero donde te detengas adoptarás color hierba, color hoja, color higo. Una parte de ti seguirá hasta el mar. Al acercarte cambiarás por color junco, color jade, color jaiba». «Gracias», dijo la nube, y destapó al sol para ir al encuentro de un nubarrón solitario que andaba por allí. Un nubarrón color pájaro, color piedra, color piñón. Manuela ronroneó como un gato al sentir el delicioso calor del sol. Por fin su piel sería color tronco, color trigo, color tambor. Pero entonces se oyó un trueno. El sol se escondió y el aire se puso en movimiento. La tarde se refrescó. Manuela tuvo que entrar a la casa y conformarse con su color raíz, color rama, color rafia. Se asomó por la ventana de su cuarto. Vio cómo caían una a una las gotas de color lágrima, color lago, color limonada. El agua corría por el jardín. Se alegraban las flores y las frutas de los árboles. Todo era animación. Las gotas rodaban y rodaban hasta llegar al huerto. Allí se mezclaban con la tierra. Muchas se convertían en color barro, color brote, color bosque. Otras seguían apresuradas hasta entrar por la sequía de riego. Manuela agitó su mano para despedirlas.
Supo que algunas iban a ser color uva, color umbela, color urraca. Imaginó la felicidad del agua al transformarse en color orégano, color olivo, color orquídea. Y Manuela ya no se enojó porque tampoco esa tarde iba a tomar el sol. Al fin que ella tenía la piel color abeja, color ardilla, color alondra, y cualquier otra tarde podía tomar sol para obtener un precioso color caramelo, color cacao, color canela. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a recuperar todos esos colores de la diversidad que somos en Colombia. Bienvenidos con un gran invitado a hablar sobre la interculturalidad. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos este domingo. Hoy con un tema muy importante y que en Familia y Escuela lo debemos conocer, pero más que conocer o escuchar, entender y comprender de qué se trata la interculturalidad. Hoy en esta mañana nos acompaña el doctor Edison Díaz Sánchez. Él es doctor en educación y magíster en educación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en pedagogía y docencia universitaria de la Universidad Gran Colombia, especialista en gestión educativa de la Universidad Libre de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño y docente investigador de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Miembro de la Fundación Red Eleguá. Bienvenido, Edison, a este espacio y gracias por acompañarnos. H para ti, H para mí, H para todos. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias a todos los teleaudiencias de tu programa tan bonito y tan espectacular. Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Es un honor para mí estar contigo y con toda la teleaudiencia a nivel nacional e internacional. Gracias, Edison. Pues bueno, acabas de saludarnos de una forma muy particular. Quisiera empezar por ahí y que nos cuentes qué significa H. Vale, H es una palabra que significa éxitos y buena suerte para ti, para mí y para todos. Es una palabra que viene desde el África y que se ha trasladado a través de esos puentes de África y América a través de generaciones. Mucha gente se saluda así, inclusive acá en Bogotá hay una orquesta de salsa que se llama así, H. Bueno, empezamos con excelentes aprendizajes. Me siento feliz por esto. Entonces, con ese H para toda la familia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, quisiera preguntarte, Edison, pues sé que mayo es un mes importante para la afrocolombianidad en Colombia por algunos acontecimientos muy cruciales. Cuéntanos por qué mayo es declarado el mes de la afrocolombianidad. Bastante interesante tu pregunta, Ruth, y sobre todo porque a veces de pronto tenemos un poco de desconocimiento. Mayo, pues es un mes que tiene muchas celebraciones. Está la celebración del Día de las Mamitas, también está el de la Virgen, y tenemos muchas celebraciones. El Día del Maestro, el Día del Maestro. Exactamente, exactamente. Pero resulta que el 21 de mayo es una fecha muy clave para las personas que llegaron de África a nuestro país y que en Colombia las llamamos personas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, dependiendo, pues, digamos, de la comunidad donde habitan. Digamos que la sigla es NARP, se llaman así, NARP. Entonces, el 21 de mayo es declarado por Colombia a través de un decreto que es el Día de la Afrocolombianidad. Entonces, y eso en razón a qué resulta que el 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavitud en Colombia, muchísimo antes que otros países como Estados Unidos, que ya lo hizo pues posteriormente hacia la década del 60 del mismo siglo. Entonces, por eso, digamos, el 21 de mayo es tan importante, pero hay otras fechas en el mes de mayo que hacen referencia
a personajes y celebraciones y conmemoraciones referentes a la comunidad, repito, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Entonces, por eso, digamos que en Colombia todo el mes de mayo estamos de conmemoraciones, principalmente de la parte de las comunidades afrocolombianas que han hecho un aporte muy interesante y que de eso vamos a dialogar contigo y con toda la familia de Creciendo Juntos para de pronto conocer un poquito más sobre estas comunidades y el tema que nos abarca el día de hoy, que es la interculturalidad. Bien, en la escuela digamos que se celebran estos días, digamos, ya hemos entrado en ese discurso incluyente, ¿sí? Pero yo quisiera que tú, a través de tu experticia, porque sé que es un tema que tú has tratado bastante, que has investigado y en el cual participas de manera muy notoria, ¿por qué las instituciones educativas deben ser interculturales y pluriétnicas, Edison? Muy interesante tu pregunta, Ruth. Resulta lo siguiente, resulta que a partir de la Constitución del 91, que ahorita estamos en esta conmoción acá en Colombia, en esa Constitución se dice que Colombia tiene esos dos términos, o sea, es decir, que somos una nación pluriétnica y multicultural, es decir, que Colombia reconoce que en nuestro territorio hay diferentes grupos étnicos como tal. Entonces, acá en Colombia hay algunos grupos étnicos como por ejemplo nuestros antepasados indígenas. También están los RUN con doble R o M o llamados también gitanos, que eso es algo que de pronto también no se conoce mucho acá en Colombia. Inclusive, por ejemplo, el mes pasado fue el mes de la herencia gitana y que también, digamos, estuvimos por ahí mirando. Y están pues esta comunidad NAR, repito, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Ahora, digamos que ese término de comunidades con ese enfoque diferencial se hace debido a que viene creciendo durante mucho tiempo, a partir de la década de los 50, un movimiento en Latinoamérica y en Colombia que busca que estas comunidades negras, como se les llamaba anteriormente, pues tengan una reivindicación de derechos. Entonces, la Constitución del 91 dice, mire, vamos a darle una serie de derechos y vamos a crear unas leyes especiales para estos grupos étnicos y para ser reconocidos, reivindicados. Entonces, a partir de la Constitución del 91 surge la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras y en ese orden de ideas, a partir de la Ley 70 surge una serie de artículos en los cuales se crea una forma de reivindicarse con estas comunidades que desafortunadamente fueron traídas en procesos de esclavización a nuestro país y una forma de reivindicarse es a partir de la educación. Entonces, la educación se convierte en un elemento para hacer algo que se llama hoy en día, y que estamos hablando, justicia restaurativa, que tú también lo has trabajado en tus programas, que lo he conocido, justicia restaurativa. Entonces, ¿qué significa eso, justicia restaurativa? Que a partir de diferentes acciones podamos reivindicar esos daños que hemos hecho a una población. Desafortunadamente, dentro de la época de la conquista de la colonia, el grupo poblacional que más sufrió los efectos del esclavismo y del maltrato fueron los grupos africanos. ¿Sí? Llegaron muy mal y en ese orden de ideas, entonces, lo que dice esa ley 70 es que deben haber dos formas en las cuales el Estado colombiano debe ayudar a esa justicia restaurativa. Por un lado está la etnoeducación afrocolombiana, que nace en el 95. Entonces, esa etnoeducación lo que dice es, miren, aquellos territorios donde hay mayor presencia de personas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, vamos a hacer una educación propia para esas comunidades. Y entonces allí hay un grupo de docentes, compañeros de nosotros, a los que les llamamos etnoeducadores. Pero en las ciudades, uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a formar en afrocolombianidad en las ciudades o en los centros poblados donde no hay mayoritariamente afrocolombianos? Ahí hacemos algo que de pronto hemos trabajado en nuestros colegios, en nuestras instituciones educativas, que se llama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras escuelas tienen una mezcla, una multiculturalidad, pero queremos pasar del multiculturalismo a la interculturalidad. Es decir, que reconozcamos que en nuestras aulas de clase, en nuestros barrios, en nuestras familias, hay diferentes grupos étnicos y que somos una mezcla extraordinaria y bonita y que cada grupo, cada uno de esos grupos
étnicos que hemos mencionado han hecho aportes muy importantes a la construcción de la nación. Un Y a ejemplo nuestra de ello, cultura, ¿no? A nuestro ser cultural, a la porque parte digamos la biotípica. parte de danzas, la parte de arte también está, digamos, ahí esa riqueza multicultural de la que tú hablas. Exactamente, entonces la idea es llenarnos de todos esos, de todos esos elementos. Te voy a poner un ejemplo de esa interculturalidad, el vallenato. Digamos que acá todos sabemos que el vallenato es el ritmo musical representativo de nuestro país. O sea, acá se hace eso. Entonces, en ese orden de ideas, el vallenato es una mezcla de lo indígena, lo europeo y lo africano. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, miren, les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, europeo, el acordeón. El acordeón no es de origen americano, el acordeón es de origen europeo. E inclusive los mejores acordeoneros en el mundo, antes de que llegaran los colombianos, eran rusos y alemanes. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, mira, ahí tenemos la herencia europea. Africana, claro, cuando tocamos el tambor que acompaña, digamos, el ritmo del vallenato, ahí tenemos la herencia africana. Y la guacharaca es de origen indígena. Entonces, miren ustedes que casi todo lo que nosotros hacemos a nuestro diario vivir tiene que ver con la interculturalidad. Desafortunadamente, por diferentes procesos, no reconocemos a veces ese tipo de cosas. Pero en ese orden de ideas y en esa línea, cuando buscamos una escuela intercultural, es que además de reconocer que tenemos niños, niñas y jóvenes de diferente fenotipo, como tú le estás diciendo, diferentes características físicas, además de eso, también hay unos aportes que han hecho esas comunidades y que es importante reivindicar en los procesos que hagamos. Entonces, decir que, por ejemplo, el vallenato es solo, digamos, de costeños o de afros, no, o sea, es una mezcla y ahí se ve también, y en mucho, como tú decías, en muchos ritmos musicales, en muchas danzas folclóricas, está siempre unido y este mestizaje que nos caracteriza y nos hace únicos y bonitos y diferentes ante los demás. Entonces, la idea es que nosotros como escuela debemos llegar a esa parte de ser interculturales. Interculturales no significa que además de reconocer las cosas, además entendamos que cada una de esas personas ha hecho aportes muy importantes y que esos aportes debemos valorarlos, debemos reconocerlos en un momento determinado. No simplemente llegar de pronto a la estereotipia. La palabra estereotipia es que a veces nosotros juzgamos a las personas por sus características físicas o por el atuendo. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Entonces, no simplemente eso, sino que acá tenemos representaciones en los cuales los grupos indígenas, afrocolombianos y rom o gitanos han hecho aportes a todos los campos, a la ciencia, a la tecnología, al arte, a la cultura, a los deportes, a todos los ámbitos. No solo debemos quedarnos en unos ámbitos y pensar que, por ejemplo, unas personas solo por su fenotipo o por su región solo sirven para ciertas cosas y no para otras. Eso es completamente falso y eso debemos quitarlo de nuestra mente. Mira que tú nombras unas enseñanzas muy bellas y es como desde la escuela también reconocemos esa historia que va inmersa en reconocernos interculturalmente, ¿sí? Es reconocernos en esa diferencia, valorar, digamos, esa diversidad, creería yo, valorar la Sí, diversidad, pero además reconocer la historia. ¿Sí? Conociendo la correcto. historia, como tú nos nombras, esa historia del vallenato, ¿sí? Es reconocer, digamos, esos elementos que vienen a formar parte de nuestra cultura, que apropiamos y que nos hacen ser. ¿Sí? Que nos hacen, digamos, caracterizarnos. Pero mira que, bueno, yo creo aquí pertinente decirte algo. He soñado, he soñado, Edison, con que la idea también de bilingüismo que tenemos pueda irse transformando un poco en la formación de maestros, ¿sí? Porque pienso que a veces el bilingüismo se orienta hacia la lengua extranjera, pero estoy tratando de ir caminando. Cuando digo tratando es porque hasta ahora estoy también metiéndome en ese campo y estoy tratando de mirar cómo también recuperamos esas lenguas, por ejemplo, indígenas de nosotros, o ese lenguaje, por ejemplo, de los raizales, de los run, ¿sí? Que a veces nosotros hacen parte de nuestra cultura, pero desconocemos y creo que es otra forma de fomentar el bilingüismo. Bilingüismo sería que manejando el español yo también pudiera conocer una lengua indígena de mi país, pudiera de pronto saber eso,
palabras o el idioma de los run, ¿sí? Ellos tienen unos vocablos especiales, ¿cierto? ¿Tú qué opinas de Correcto. eso, Edison? Te voy a hacer una pregunta, Ruth. Dime para ti, ¿cuál es el departamento de Colombia de los 32 que tenemos que mejor le van las pruebas de inglés en las pruebas saber? O sea, ¿cuál crees tú que es el departamento que mejor IFEX, como lo llamábamos antes, ahora Sí. pruebas saber 11, tiene en inglés? Bueno, yo me voy a atreverme desde pronto a algo que he leído y es que siento que las culturas indígenas han tenido, no ubicaría un departamento, pero si no estoy mal, creo que las culturas indígenas han tenido una aproximación favorable hacia ello. No sé. Bueno, entonces, imagínate que en las mejores pruebas de inglés en Colombia están en el departamento de San Andrés. Mm, Y uno dirá, ¿y buen cómo así que San dato. Andrés? Claro, o sea, y uno dirá, ¿cómo así que Claro, por qué no? Luego no es Bogotá, luego no sí. son las principales ciudades como por ejemplo Cali, Medellín, todo eso, no. Y eso tiene que ver con lo que te estás diciendo de la historia, Ruth. Resulta que en San Andrés, la idea, volvemos a lo que tú estás diciendo acá, de ese bilingüismo, es que en San Andrés los niños aprenden 3 idiomas en su vida. Aprenden español, pero aprenden de su lengua nativa, que es el criol, Ujú. y aprenden inglés. Ahora, el criol es una mezcla entre el inglés y lenguas africanas. Entonces, entonces, por eso los niños manejan, y por ejemplo, cuando tú llegas a San Andrés, se habla tanto el inglés, porque el inglés directamente permite llegar a eso. Entonces, uno va a decir, ¿cómo así que San Andrés? No, sí, San Andrés tiene generalmente los mejores puntajes en inglés, porque ellos prácticamente todo el tiempo están hablando inglés, criol, español. Entonces, los maestros, como tú estás diciendo acá, tienen que formarse en esos 3 elementos, en el español, en el criol y en el inglés para poderles darles sus clases y orientar las clases. Entonces, miren acá que hay una cuestión muy interesante y muy fabulosa y yo estoy de acuerdo completamente contigo y es que podamos aprender esos elementos de lenguaje, de expresiones culturales y lingüísticas de estas comunidades que nos permitan allegarnos de mejor manera. Entonces, por ejemplo, es lo que tú estás diciendo, las más de 120 lenguas indígenas en Colombia, con diferentes vocablos, es importante hacer eso. También está el raizal, que allá se habla, repito, el criol, pero también tenemos una región acá en Colombia, y entonces ahí bueno, ¿qué es eso de palenques o qué es la lengua palenquera? Entonces, o de pronto uno lo oye nombrar, desafortunadamente, cuando uno va a las playas de la costa caribe de nuestro país, y entonces uno dice, ah, llegó esa palenquera, y Era. trae pues ahí llega esta mujer con su platón bien grande en su cabeza a ofrecernos diferentes frutas y dulces que se producen en la región. Entonces, el palenque, los palenques, el nombre de palenques tiene que ver con aquellos lugares donde se ubicaban aquellos negros esclavizados que se volaban o escapaban del régimen español. Entonces, directamente lo que hacen acá estos africanos y esos descendientes es buscar un sitio, generalmente en la parte alta de montañas cercanas a las fincas de sus amos o de las haciendas y poder refugiarse allí. Entonces, a esos lugares se le llamó palenques. Y en Colombia no hay solo un palenque, existieron y han existido más de 500 palenques en todo el resto de los países. El más conocido, San Basilio de Palenque. Para aquellos que de pronto no ubican, San Basilio de Palenque queda más o menos a 30 minutos de Cartagena de Indias, hacia la parte sur, en lo que llamamos los Montes de María, en el departamento de Bolívar, y allí está uno de los palenques más famosos, San Basilio de Palenque, que tiene una riqueza, varias riquezas. Número uno, tierra de boxeadores, Cervantes Kid Pambelé, una de Mm, nuestras glorias de boxeo más importantes. Número dos, recordemos que, al igual que otras regiones, ha sido o fue convertido por patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es decir, el palenquero, que es una lengua que mezcla también el español, el portugués y algunas lenguas africanas, se ha convertido en un elemento y hoy los maestros allá en esa región tratan de reivindicar y que los niños aprendan el palenquero y además lo escriban. Pero además de eso, muy recientemente San Basilio de Palenque fue muy famoso porque a partir de una chef muy reconocida en el mundo se convirtió la cocina palenquera en premio mundial de gastronomía. ¿Sí? Entonces, eso ha sido algo muy importante y muy bonito
Y entonces, volviendo a tu pregunta acá de la parte de esas lenguas, entonces lo que estamos haciendo los maestros en diferentes regiones del país, como tal, es tratar de reivindicar esa idiosincrasia mirada desde la cultura y las lenguas en los niños y jóvenes para que vuelvan nuevamente a querer sus lenguas, a quererlas escribir, a quererlas sistematizar, pero además a quererlas pronunciar y seguir esas tradiciones en un momento determinado. Entonces está haciendo un esfuerzo muy grande por todos los maestros y maestras y en este caso también las familias, porque los niños y las niñas y los jóvenes nuevamente aprendan esas lenguas, las lleven y no les dé pena, digamos, tenerlas en cuenta. Y creo que aquí estaría, Edison, reconocer esa riqueza cultural que tenemos. Y esa riqueza cultural también nos generaría más identidad con nuestro país, ¿cierto? Más reconocimiento a esos valores culturales que tenemos y a esa diversidad, pero también para tener identidad con nuestro país. Claro, y es una de las labores que tenemos como docentes, ¿no? Es decir, obviamente, y tú que has manejado estos temas en versiones anteriores a este programa, tú has hecho algo muy interesante y es que, digamos, te has abierto y hemos tenido expositores de diferentes lugares latinoamericanos y eso es muy importante. Y hoy en día, pues los maestros y las familias tenemos un debate en formación de nuestros niños, niñas y jóvenes y ese debate tiene que ver con que si dejamos lo propio, lo autóctono, o nos vamos hacia lo internacional con la globalización y el neoliberalismo. Entonces, pero yo pienso que hay cosas muy interesantes por hacer. Mira un caso muy concreto que está pasando en este momento en Buenaventura y en Tumaco, y no sé si de pronto la teleaudiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y tú lo has escuchado, la salsa choque. Creo que casi todos hemos oído hablar y hemos bailado o hemos intentado bailar salsa choque, ¿cierto? ¿Qué es la salsa choque? La salsa choque es la mezcla entre la salsa tradicional y elementos de la globalización como el rap, el hip hop, cosas de Estados Unidos, la música house, la música electrónica. Entonces, lo que han hecho estos jóvenes de la salsa choque es fusionar, mezclar lo tradicional con lo nuevo. Y a veces tenemos que llegar a eso, es decir, a veces empezamos a romper porque entonces, no, o sea, solo lo anterior, no, o sea, pueden haber mezclas muy interesantes, muy llenas de esos elementos nuevos, de la música nueva que le gustan a los jóvenes como tal, pero mezclarlas con elementos de la música tradicional del Pacífico y de la salsa común, y entonces ahí surge la salsa choque. Entonces, hay unos elementos muy ricos, entonces, para tu pregunta, Ruth, yo creo que lo tradicional a veces no rompe con lo nuevo, con lo foráneo, con lo externo. Y en ese orden de ideas, lo que queremos buscar es esas buenas interlocuciones, esas buenas trabajos que permitan que nuestros saberes ancestrales fluyan y se comuniquen con las nuevas generaciones y con lo que viene de afuera y del neoliberalismo y de la globalización. Llegar a todo esto, Edison, es importante en la familia y en la escuela. ¿Qué Sí. herramientas pedagógicas y didácticas pueden ser utilizadas en los hogares y en las instituciones educativas para hacer que de nuestros niños, niñas y jóvenes seres interculturales, incluyentes y tolerantes? Muchísimas gracias por esa pregunta, Ruth. Y a veces la misma pregunta me la hacen a mí y es, bueno, ¿y cómo trabajamos el tema? Un tema a veces un poco escabroso, coyuntural en la escuela, y es cómo manejamos el tema del racismo. O sea, digamos que hay veces esa pregunta y esa controversia en nuestras familias y en nuestras escuelas y en nuestras instituciones educativas y es, si no existiera el racismo, ¿no existiera la cátedra? No. Entonces, yo lo que siempre recomiendo y siempre, digamos, le digo a las personas es cómo trabajar la educación y cómo trabajar la cátedra sin llegar directamente a decir, ah, bueno, es que, ¿por qué hay racismo en el salón y porque tenemos un niño de pronto indígena o gitano o afro, entonces debemos trabajar la cátedra? No. Yo lo que siempre, y lo que estamos dialogando acá, Ruth, es que nosotros debemos llegar a esto por conocimiento de historia, pero además por valorar cada una de las identidades particulares que tenemos en nuestras familias y en nuestros salones de clase. Definitivamente somos, en nuestro biotipo, tenemos mezcla de afro, tenemos mezcla indígena, tenemos mezcla española, tenemos mezcla de muchas maneras, y entonces decirnos que somos solo, digamos, de una etnia pura, eso no tiene nada que ver. En este orden de ideas, Ruth, yo siempre he dicho lo siguiente, y es que la mejor manera de llegar
a los niños y a las niñas para trabajar el tema de la cátedra, de la interculturalidad, de la inclusión, es siempre a partir de algo que tú manejas muy bonito y es con la niñez el juego, la didáctica y las rondas. O sea, ahí me parece que hay un elemento súper clave como en eso, porque si tú automáticamente, y eso para los maestros y maestras que nos están acompañando el día de hoy en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, el problema es que a veces, digamos, llegamos, bueno, me tocó dar la cátedra, entonces, bueno, vamos a hablar hoy de racismo. No, porque automáticamente el niño o la niña que de pronto tiene un fenotipo, unas características físicas diferentes, de una vez se va a sentir de pronto o cohibido, o de pronto el resto de los niños empezarán de pronto a hacer bromas de mal gusto. Entonces, yo pensaría acá que hay elementos de la literatura, elementos, digamos, de la danza, elementos de los juegos, elementos de los poemas que nos pueden acercar a eso. Entonces me voy a permitir leer un pequeño fragmento de una fábula africana y que tiene el Excelente. nombre, que tiene el nombre de una otra red que hay en Bogotá que se llama Los Hilos de Anansi. Resulta que en África hay una arañita pequeñita, como las arañitas de normal, pero que es muy inteligente. Estamos hablando acá de una fábula. Y esa arañita se llama Anansi y se conoce en África como la proveedora de la sabiduría. Entonces voy a leerles acá un momentico una fábula que se llama La araña y la sabiduría. Anansi viene de Ghana. Ghana pues es un país africano que queda hacia en la parte occidental del continente africano y que muchos de los africanos que llegan a América en la trata esclavista del siglo XVI pues vienen de estas regiones de la parte centro-occidental de África. Entonces dice lo siguiente: la araña Waku Anansi, de venerable memoria, le daba mucha rabia que los hombres fueran tan sabios. Así que un buen día decidió recopilar toda la sabiduría de este mundo y conservarla para sus descendientes. Cogió un tarro de arcilla y lo dejó en un rincón de su casa con la intención de llenarlo de sabiduría. A partir de aquel día se dedicó a hacer preguntas a todo el mundo y siempre que recibía una respuesta inteligente, iba a su tarro, lo destapaba, repetía la respuesta como si quisiera dejarla en su interior y volvía a tapar. Al cabo de unos años, le pareció que el tarro ya estaba lleno, que ya contenía toda la sabiduría de este mundo, pero entonces tuvo miedo de que se lo robaran, así que pensó en un lugar donde esconderlo. Tras reflexionar muchas horas, quizás incluso días, decidió ocultarlo entre las ramas de un árbol que estaban cargadas de hojas. Waku Anansi, que ató fuertemente el tarro a la barriga e intentó trepar al árbol que escogió previamente con mucho cuidado, pero por mucho que intentó, no fue capaz. El tarro y la barriga pesaban demasiado. Anansi, que no quería desistir de su propósito, así quedó y se la pasó 3 días intentando. Al tercer día pasó la liebre, que observó divertida y curiosa los intentos inútiles de Anansi por subirse al árbol. Pensó que quizá le podía echar una mano, así que se acercó amablemente, le dio los buenos días y al momento le preguntó: ¿qué llevas en ese tarro? No te lo puedo decir, respondió Waku Anansi. Si te lo dijera, moriríamos las dos. Entonces es mejor que no me lo digas, pero veo que quieres subir al árbol con un tarro atado a la barriga. Así no podrás. Te iría mejor si lo atases a la espalda. ¿Cómo? Dijo Waku Anansi, como si hubiera recibido una ducha de agua fría. Yo creía haber acumulado toda la sabiduría de este mundo en mi tarro de arcilla y resulta que todavía hay quien sabe más cosas que yo no sé. Y dicho esto, se desató el tarro y lo lanzó con tanta fuerza contra el árbol que se rompió en 1000 pedazos. Es mejor que la sabiduría se reparta por todo el mundo, dijo con toda la rabia Waku Anansi. Y con el paso lento, pero decidido, volvió a su casa. Esa es la fábula Gracias, de Edison. Anansi. Gracias por ese texto tan hermoso. Sí. Entonces, digamos que acá lo que estamos diciendo es que, mira, un texto de una fábula que muchos maestros como tú, maestros de preescolar, maestros de primaria, maestros de secundaria, maestros de universidad,
podemos tener acá nos sirve para introducirnos en elementos de interculturalidad, de cátedra, de historia, de geografía, de muchas posibilidades, de lengua, de arte, de muchas posibilidades nos sirve. Entonces, aquí hay unos elementos muy interesantes y muy bonitos en los cuales la literatura nos puede servir, la danza, la música, nos puede servir como elemento para empezar a dialogar y empezar a formar en nuestros niños. Entonces, por ejemplo, imagínate una fábula que viene de África, del país de Ghana, nos puede servir en un momento determinado para empezar a hablar de África, empezar a hablar de muchas cosas indirectamente, tocar, y más adelante si podemos tocar el tema del racismo. Pero lo que digamos que si tú me preguntas a mí, Ruth, y a la familia de Creciendo Juntos, ¿cuál es la mejor manera de llegar a estos temas de interculturalidad, de inclusión, de racismo, de discriminación racial? Primero es por esos elementos, por elementos comunes que podemos empezar a dialogar, empezar a interactuar con los niños, con los jóvenes, y después de eso. Y sin embargo, también quisiera dejarle a la teleaudiencia Creciendo Juntos Familia y Escuela algunos elementos dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, en el Banco de la República. El Banco de la República tiene algo que se llama la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Entonces, ahí también ustedes pueden ingresar a esa biblioteca del Banco de la República. Igualmente, pues hay una página muy importante en nuestro país que se llama la página de Colombia Aprende. Entonces, en esa página que muchos maestros y maestras hemos trabajado, entonces en Colombia Aprende hay una biblioteca y hay una serie de literatura, no solo afro, sino también indígena y ron, que permitiría de pronto alcanzar esos elementos. De igual manera, pues entonces en Bogotá, para toda Colombia se creó algo que se llama la caja de herramientas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y en esa caja, que la podemos explorar a través de la página de la Secretaría o a través de red académica, entonces nosotros también podemos encontrar, por ejemplo, cosas para la etnobotánica, la etnomatemática, la etnoartes. Entonces acá también yo quiero dejar un mensaje muy potente para la teleaudiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y es que digamos, la interculturalidad, la inclusión, la cátedra, la etnoeducación, como tal, no es un problema solo de los profesores de sociales, sino que esos son elementos que nos conllevan a la interdisciplinariedad, es decir, a que las diferentes áreas puedan converger para dialogar sobre estos temas. Pero también no es un solo problema del papá o de la mamá, es un problema también o es una intervención que debemos hacer todos indiferentemente, porque todos tenemos unas características diferentes en nuestra forma de ser, en nuestro fenotipo, nuestras características físicas. Entonces, ahí también podemos llegar a tener eso. Y otro elemento que quisiera dejar a la teleaudiencia es la parte de que la CENOA, CNOA, así se escribe, hace poco lanzó un conjunto de cuentos que se llama Lealani. Y estas son historias contadas por niños afrocolombianos, es decir, es una página muy bonita, repito, Leilani, Lealani. Y en esta página vamos a encontrar que los mismos niños y los mismos jóvenes afrocolombianos empiezan a contar historias de sus ancestros, de sus abuelos y de la familia. Entonces acá tenemos una caja de herramientas, una caja de posibilidades que la familia de Creciendo Juntos puede utilizar en sus hogares, en sus instituciones educativas, independientemente de donde estén, para poder abordar esos elementos que nos permitan llegar a hablar de inclusión, de interculturalidad, de educación, de cátedra, de estudios afrocolombianos, entre otras. Gracias, Edison. Creo que vamos a visitar las páginas. Creo que pondremos algunos links al final del programa de esto tan importante que nos has aportado hoy, porque es ampliar ese mundo del conocimiento en un tema tan crucial y que realmente a través de conocer un poco más valoremos, como yo lo decía, la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. También sé, Edison, que tú perteneces, pues lo anunciábamos, a la red ELEGUA. Te escuché recientemente en una entrevista que te hicieron en Radio Nacional de Colombia y allí representabas este tema. Yo quisiera que nos pudieras ampliar la información de esta red y nos cuentes qué significa primero ese nombre, ELEGUA. Vale, muchísimas gracias, Ruth, por ese aporte. Entonces resulta que hay unas formas diferentes mediante las cuales los maestros y las maestras de Colombia podemos también interactuar en nuestros campos de conocimiento, en nuestras áreas, y formarnos. O sea, a veces de pronto
estamos esperando siempre que el Estado o las universidades o diferentes centros de formación pues nos ayuden a capacitarnos, ¿no? O sea, en Colombia y a nivel mundial hemos creado algo que se llaman redes de apoyo, redes de conocimiento. Algunas personas como tú han creado semilleros. O sea, hay muchas maneras en las cuales, digamos, nos podemos interactuar y formar. Una de esas se llaman las redes. Entonces, en Bogotá hay dos redes que trabajan la interculturalidad y la Cátedra de Estudios Afrocolombianas. Una, como las mencioné, pues se llama la Red de Hilos de Anansi. Y la otra red es la red Eleguá. Entonces, ya dijimos que Anansi pues viene de esa arañita tan inteligente que acabamos de leer, esa fábula. Pero Eleguá resulta entonces que también de esos africanos que llegan cautivos a partir del siglo XVI a América, principalmente a la parte Caribe y en específico a Cuba, llegan unos descendientes cuya formación tiene que ver con lo que llamamos la religión yoruba. Y esta religión yoruba tiene como nombres a sus deidades, se llaman orichas. Entonces, así como de pronto acá le decimos dioses, no, ellos le llaman deidades, y esas deidades tienen el nombre de orichas. Hay más de 500 orichas, más de 500 deidades, y una de esas deidades se llama así, el Eguá. Y el Eguá significa el abridor de caminos. Entonces, el Eguá en las culturas africanas y en las culturas afrodescendientes en América se presenta de dos maneras, o como niño o como anciano. Entonces, algunos creen que esa figura, digamos, de Bachué como tal, se asemeja de pronto a el Eguá. Pero también otros dicen que el niño Jesús es el Eguá. Entonces, miren acá como lo que tú estabas diciendo ahorita en el comienzo, Ruth, esa ideación y esa interculturalidad se ve reflejado en todos esos elementos. El Eguá es el abridor de caminos. E inclusive ustedes de pronto en algunas canciones, como lo estabas mencionando, Ruth, de la parte del folclore, vas a escuchar que hay un grupo cubano que se llama así, Orichas. Sí. Y también en muchas canciones de salsa que hemos escuchado, por ejemplo, se mencionan estas deidades, Changó, Obatalá, Yemayá, el Eguá, entre otros. Entonces, ahí lo vemos reflejado en esa cultura, por ejemplo, escuchar a Celina y Rutilio, escuchar, digamos, música afroantillana. Ellos hablan mucho de esas deidades, de sus orichas, que son deidades protectoras. Y entonces, el niño o la niña afrocolombiano o afroamericano que nace, siempre va a estar bajo la protección de una oricha, y entonces ahí se hace alguna una técnica que quisiera de pronto mencionar brevemente, y es el ombligado. El ombligado en las culturas afrocolombianas es que apenas nace ese niño o esa niña, se le corta el cordón umbilical, y ese cordón umbilical se entierra con la mata nativa en la finca o en la parte posterior o en el patio de la región. Y entonces a ese niño se le va a decir que ese ombligo, por se llama ombligado, ese ombliguito va a estar protegido en toda su vida por un oricha protector. Entonces, vas a de pronto escuchar algunas personas que dicen, no, es que yo estoy amparado por el Eguá, o yo estoy protegido por Obatalá, o yo estoy protegido por Yemayá. Entonces, es una parte de la cultura, así como que de pronto cuando tú dices, no, es que yo me invoco a Santa Bárbara Bendita, o yo me invoco con una virgen o un santo, asimismo los afrocolombianos tienen esa posibilidad. Entonces, para volver a la pregunta, el Eguá significa eso. Entonces, nuestra red, que es una red de maestros y maestras y académicos, que ya no solo está en Bogotá, sino también tenemos nodos en el Cauca y en otras regiones de Colombia, lo que queremos es abrir caminos al tema que nos convoca hoy, inclusión e interculturalidad. Bueno, ¿cómo se puede participar en esta red? ¿Qué hacen en esta red? Bueno, ya me dijiste, se han ampliado, pero ¿qué tipo de actividades hacen que podamos incluir a la familia y a la escuela? Bien, entonces nosotros como red nacemos en el 2007. Resulta que en Bogotá, pues, y en muchas ciudades del país, las secretarías de educación a veces van diplomados o cursos para que los maestros, pues, aprendamos didácticas y profundicemos en temas que son de nuestro interés. Entonces, en el 2005 y en el 2006, acá en Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, a través del Centro de Estudios Africanos,
hace una convocatoria y algunos maestros nos inscribimos para formarnos en esos elementos de africanía, de afrocolombianidad, de cátedra, de comunicación afrocolombiana. Producto entonces de eso, nosotros los docentes que estuvimos en esa formación decimos, no nos quedemos solo acá, hagamos algo, formemos una red para que esto que aprendimos no se quede acá solo en el momento, sino podamos seguir avanzando. Entonces en el 2007, esos maestros de ese curso, de ese diplomado, nos unimos y formamos entonces la red El Igual. Entonces a partir de eso nos venimos convocando y hemos venido perdurando desde el 2007 hasta el momento. Y repito, pues somos un grupo de maestros, pero no solo maestros, también incorporamos haciendo alarde a la inclusión y a la tolerancia y la interculturalidad. También tenemos académicos, es decir, también tenemos profesionales de otras áreas, filósofos, políticos, sociólogos, antropólogos, entre otros, que también se han unido y que están trabajando en otras áreas, no solo en la parte de la docencia. Y allí, entonces, lo que nosotros hacemos es empezar a hablar sobre algunos elementos como cuáles. Por ejemplo, a apoyar procesos para el mejoramiento de la cátedra, el mejoramiento de la educación, pero también para hacer acciones reparativas cuando vemos un caso de racismo, por ejemplo. Sobre todo a veces, voy a hacer acá algo, es que a veces molestan mucho a las niñas y a los niños por su cabello, ¿no? Eso es un tema que a veces es. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en los cuales maestros o coordinadores en colegio le dicen, por favor, alízate el cabello, ese cabello está muy alborotado, no sé qué, sin desconociendo toda esa tradición cultural. Un dato para dejarte acá y volviendo a una pregunta anterior que me hiciste, y es que, por ejemplo, esos cabellos de esas mujeres africanas tienen una connotación histórica, Sorry. política y social muy fuerte. Esos elementos, imagínate que en la época de la colonia, volviendo a la parte de los palenques, esos cabellos significaban las rutas que podían seguir los cimarrones, es decir, aquellas personas, aquellos esclavizados que se volaban de sus amos, y entonces ellos ahí, a partir de esas mujeres, tenían esos elementos para llegar a los palenques. Entonces, los cabellos de las personas Tienen un afrodescendientes significado. tienen un significado muy potente, ¿sí? Y entonces a veces de pronto por desconocimiento decimos, no, es que ese pelo todo alborotado, no, eso es parte y eso y eso nosotros también en la red los dependemos. Inclusive, mira, eh, las semillas provenientes de África, por ejemplo, tú sabes que el café no es propio de Colombia, el café viene de Etiopía, que es un Sí. país africano hacia la parte oriental de este continente. Muchas veces estas mujeres, para proteger esas semillas, como tal, guardaban en su cabello las semillas. Y así, digamos, que pudieron traer muchas digamos, de esa paladar y gastronomía que tenemos en diferentes lugares de nuestro país, gracias a esas mujeres que guardaban eso. Entonces, lo que estamos diciendo acá, el cabello es muy potente. Hay investigaciones muy interesantes que se han hecho sobre la parte de peinados y cabellos, tanto de mujeres como de hombres afrocolombianos. Entonces, también defendemos también los derechos de esos niños, niñas y jóvenes que se ven a veces violentados o vulnerados simplemente por desconocimiento. Trabajamos en la reivindicación de las mujeres de género, porque desafortunadamente si hay algo que reivindica el racismo, ha sido muy fuerte hacia la parte de las mujeres, ¿no? Por sus características fisionómicas, entonces hace lo que llamamos en estos elementos la hipersexualidad, entonces en una cantidad de cosas, chistes que a veces de pronto, digamos, no se deberían hacer, porque son Ofende. chistes ofenden y son racistas, como te estoy diciendo. Entonces también trabajamos en esas rutas, acciones afirmativas, trabajamos en políticas públicas y también estamos abiertos a que cualquier docente de diferente área pueda llegar a nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros somos acá, yo por ejemplo soy de sociales y filosofía, pero también tenemos etnoeducadores en la parte de matemáticas, también tenemos en artes, en educación física, en ciencias naturales, en física, o sea, hay una cantidad de elementos que se pueden abrir, o sea, es decir, un abanico de posibilidades, en decir, no, es que acá solo, digamos, por ejemplo, yo soy mestizo, pero la red es para personas también afro o también indígenas o también eso, que quieran ver otras posibilidades de entender, como te estás diciendo, esta interculturalidad que es digna de nosotros y que nos debe enorgullecer. Es decir, debemos sentirnos orgullosos de ser así porque esto es único y muy bonito en nuestro país. Entonces la invitación que queda a la teleaudiencia, a los maestros, familias, jóvenes y niñas de Creciendo Juntos en Familia y Escuela, entonces es eso, a que podamos intercambiar
posibilidades, aportes, podamos dialogar, podamos formarnos para que cada vez nuestros hogares, nuestras familias y nuestras escuelas sean más bien incluyentes, tolerantes e interculturales. Gracias, Edison, por esta bonita invitación. Yo conozco que en la red ustedes han liderado un proyecto muy interesante, muy bello además y con un gran impacto. Blanca Luz. ¿Nos cuentas algo sobre ese proyecto, Edison? Vale, entonces como te decía, acá tenemos y somos parte de un conglomerado que tiene muchos maestros. Dentro de esos tenemos una maestra de básica primaria que se llama Luz Estela Malpica. Ella ya, digamos, está en el proceso de retirarse. Y entonces, Luz Estela empieza a notar que en su salón hay problemas de racismo, pero principalmente racismo hacia los niños y niñas afrocolombianos. Entonces ella dice, bueno, ¿y cómo voy a trabajar este tema sin llegar, digamos, a generar discordia en el salón? Entonces ella se idea una muñeca, y esa muñeca es una muñeca negra. Y esa muñeca negra, entonces lo que hace la profesora Luz Estela es que cada semana al niño o a una niña le va a dar la muñeca para que la cuide, la proteja, la alimente, la cambie, la vista y se la da el fin de semana. Y el lunes siguiente debe venir esa muñeca muy bien cuidada para dársela a otro niño. Entonces, de esta manera, esta maestra que hace parte de la red empieza a trabajar de una manera diferente una situación que se está presentando en su aula de clase como tal. Entonces, y Blanca Luz se convierte en un estandarte, inclusive como se desarrolla bueno, en el programa de los informantes. Blanca Luz estuvo con el presidente Barack Obama, ha viajado por muchas partes del mundo y ya Blanca Luz tiene descendencia. Entonces resulta que Blanca Luz consiguió esposo y ya hay los hijos de Blanca Toda la Luz. familia. La familia, exactamente. Y entonces esto se ha crecido de una manera muy bonita Bello. y la invitación también es acá, como padres y madres de familia y profesores, es que no simplemente son las muñecas caucásicas, blancas o las modelos estructurales caucásicas, Las blancas, Barbies. bueno, qué bien Lo que tú lo tenía dices. que decir, lo tenía que Listo. decir. Sí, para no entrar allí como en discordancia, exactamente, o sea, no son las únicas muñecas del mundo, ni los cuentos de los hermanos Grimm son los únicos cuentos que debemos darles a nuestros hijos y a nuestros niños en las escuelas. Es decir, acá hay otras posibilidades, como ustedes se acaban de dar cuenta, hay otra literatura, pero también las muñecas son de diferentes colores, es decir, hay que mostrarle al niño que también podemos tener muñecas indígenas, que podemos tener muñecas gitanas, que podemos tener muñecas negras y que todos somos diferentes y a partir de eso, pues es muy importante que el niño conozca, que también cuando ustedes los maestros, o nosotros los maestros, y ustedes sobre todo las maestras de preescolar y primaria, pongan a dibujar y a pintar a los niños, entonces no solo el color, digamos, El piel. color piel. Exactamente, sino que hay otros colores que de pronto pueden identificar, que no hay un solo tipo de cabello para las niñas, sino que pueden haber múltiples peinados y múltiples cabellos, de que no simplemente es el atuendo de la ejecutiva o digamos como tal del trabajador de oficina, sino que pueden haber otros atuendos característicos, digamos, de estos niños, de estas niñas y de estas familias, porque digamos que Colombia es diversa y eso hay que recuperarlo. Entonces, ojalá siempre demos la posibilidad de que en nuestras clases, de que en nuestros trabajos pedagógicos y en nuestras formas de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, podamos llevarlo a esa visión diferente. Ojalá no simplemente sea como tú estás diciendo la Barbie en diciembre, sino que a la niña o al niño también se le pueda dar una muñeca indígena, una muñeca ron, una muñeca negra y que la niña también empiece a apreciar que el color de piel no es lo que nos va a hacer diferentes. Eso no puede ser una constante. Entonces acá hemos tratado de llevar e inclusive, pues te repito, ya tenemos los hijos de Toda Blanca la Luz familia. y entonces toda la familia y entonces eso se ha disgregado por todo. Bogotá la conocen muchísimo y en otras regiones del país. Entonces ha sido un proyecto muy bonito en el cual hemos empezado a trabajar desde lo que desde lo que tú trabajas desde la infancia y en ese proyecto tan bonito que tiene cartas de amor, esas cartas de amor también viendo la tolerancia, viendo la diferencia y mirando las muñecas,
o los muñecos, no solo las muñecas, sino también los muñecos de diferentes fenotipias y diferentes colores de piel que nos permitan llegar a ese avance. Gracias, Edison, por acompañarnos en este espacio. Creo que has dado ese mensaje final muy bello para reconocernos en la familia y en la escuela como seres interculturales, como seres también incluyentes y que promovemos esa inclusión, pero también que reconocemos la diversidad como una forma de crecer, como una forma de ser y de estar en nuestra sociedad. Edison, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, algo que no dije en tu presentación es que me siento muy honrada de que un colega, no solo por educación, sino también un compañero en mi travesía por mi formación doctoral, haya estado hoy conmigo. Gracias, Edison, un honor para mí. Y bueno, sigue sembrando esos nichos de interculturalidad que como país necesitamos. A ti, muy amable Ruth, a la teleaudiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, por este espacio, por esta oportunidad de dialogar, de crecer, de pronto de darles algunas herramientas que permitan formarnos en una sociedad mucho más tolerante, mucho más incluyente, más con lo que está pasando actualmente en el país. Creo que lo necesitamos de una manera muy especial y esos son granitos de arena que contribuyan a procesos de paz desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestras escuelas y que ahondan en ese propósito que anhelamos todos los colombianos y el mundo entero. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias, Edison. A todos, pues un abrazo muy fraterno. Tengan un excelente domingo y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.